Hola, yo soy Lorana Liz y hago macetas en concreto para mi jardín. Y en varios de mis videos me han estado preguntando sobre los componentes de la mezcla de concreto. Se confunden entre qué es la marmolina, dónde la pueden conseguir, si marmolina es lo mismo que arena, si existe el cemento blanco o es solo yeso, si solamente se utiliza el cemento gris, con qué impermeabilizar la mezcla de concreto. Así que todas estas dudas te las resuelvo presentándote todos los elementos que pueden componer una buena mezcla de concreto. Si te interesa, empezamos de una vez. En el video de hoy no vamos a estar elaborando una maceta como lo hemos realizado en proyectos pasados. Hoy vamos simplemente a presentar los elementos para que sepan componer una mezcla de concreto. Tengan en cuenta que es un video bastante teórico, entonces se pueden aburrir un poquito, pero es muy necesario aprender a distinguir, a conocer estos elementos, porque el saber realizar, componer una buena mezcla de concreto soluciona prácticamente todos los problemas en la realización, en este caso de macetas. Así que empiezo contándote que el concreto se compone de 4 elementos: el aglomerante, los agregados áridos, el aditivo y el hidratante. No en ese orden, pero siempre esto es como una fórmula para lograr componer el concreto con 4 elementos. Entonces empezamos por el aglomerante, que en la composición de la mezcla de concreto se refiere a el cemento. El cemento es un tipo de aglomerante. Aglomerante se le llama porque es un tipo de pegante que al entrar en acción con el agua, en su proceso químico se convierte como si fuera un pegante, un adhesivo. Para la composición de nuestra mezcla, el principal elemento va a ser el cemento, porque es lo que nos va a permitir adherir todas las demás partículas. Hay varios tipos de cemento y en este caso tenemos al cemento blanco y al cemento gris. El cemento Portland gris es un cemento tipo ordinario que es utilizado en construcción principalmente para hacer obras pesadas como columnas, como pisos, como cimientos. Ese es el que yo comúnmente utilizo, el cemento gris, porque además tiene un costo en el mercado un poquito más bajo. El cemento blanco es también tipo Portland y también es utilizado más en construcción para exaltar obras como paredes, para darle una estética a las fachadas, en este caso de las casas. Además, porque su color blanco nos permite agregarle color y que puedan combinar mejor los tonos. Y esta es la razón por la cual yo lo utilizo en mis macetas. Cuando yo quiero resaltar los colores o avivar los colores, pues simplemente utilizo el cemento blanco. Pero comúnmente utilizo el cemento gris y digamos que yo obtengo prácticamente los mismos resultados. En calidad, la verdad es que no varía mucho, hablando en este caso de las macetas, así que cualquiera de los dos que puedan conseguir lo pueden utilizar en la realización de las macetas. Ahora pasamos a los agregados áridos. En este caso se utilizan los agregados áridos básicamente para dos funciones. Una es agregarle volumen a la mezcla de concreto, agregándole un tipo de estos elementos en seco que tienen una composición más de granito, hace que la mezcla obtenga más volumen, y como en la construcción utilizan la mayoría de veces la técnica por vaciado, que es que se hace la mezcla y se vacía a un molde o a un cimiento, entonces se requiere llenar ese espacio, llenar ese vacío, y por eso se utilizan los agregados áridos en granitos. Vamos a empezar por presentar la arena. Arena fina, que yo le digo arena fina o arena fina de río, es un tipo de elemento árido que nos ayuda a componer nuestra mezcla de concreto y se utiliza porque como tiene un granito bastante fino, ese tipo de arena lo utilizan en construcción para hacer pegas de ladrillos. Es uno de los elementos que se consigue muy fácil en el mercado y también a muy bajo costo, y es una buena alternativa para realizar nuestra mezcla. Hay otro tipo de arena en el mercado que tiene un poco más de volumen y es la gravilla. En este caso, la gravilla es un tipo de piedrita
un poco más grandecita que la arena y también se utiliza con la misma finalidad de agregarle volumen a la mezcla. Este tipo de arena yo la suelo utilizar en la elaboración de las macetas cuando voy a utilizar la técnica de vaciado o vertido, cuando utilizamos moldes de silicona o utilizamos moldes con recipientes caseros. Ahora presentamos la gravilla. La gravilla también es un tipo de piedra y tiene este tamaño que es mucho más grande y también se utiliza mucho en construcción para hacer lo que son cimientos o para hacer pisos, justamente por su tamaño. Ahora presentamos la marmolina. La marmolina es seguramente el elemento o el agregado árido que yo más utilizo en la elaboración de las macetas. Y esto simplemente tiene mucho que ver con que es el elemento que yo más fácil consigo. Es más fácil en este lugar conseguir la marmolina que la arena. Aunque el costo de la marmolina por cantidad es un poquito más elevado, a mí me queda mucho más fácil conseguir la marmolina. Y la marmolina no es otra cosa más que piedra de mármol triturada de esta manera. Es muy fina la tritura, la piedra de mármol se consigue en la naturaleza y es una roca. Lo que se hace con ella es triturarla hasta que quede así, que parece un polvo muy fino. Todos estos elementos anteriormente mencionados son muy fáciles de conseguir aquí en ferreterías o en almacenes grandes como Home Center o El Constructor, que son almacenes donde venden muchísimas cosas para construcción, elaboración de casas, obras, jardinería y todo ese tipo de cosas. Y todos estos agregados son los más fáciles de conseguir, son los más comunes a la hora de realizar obras, en este caso hablando de las macetas. Hay que tener en cuenta también la técnica que se va a utilizar para poder elaborar la mezcla, ¿no? ¿Cuál de estos podemos utilizar? Los más comunes para mí son estos dos, o sea, los más finitos se pueden utilizar para obras con la técnica que yo utilizo, que es aplicando la mezcla en un soporte como la tela, la fibra textil o la malla metálica, malla plástica. Pero si voy a hacer macetas de llenado, de vaciado, utilizando moldes de silicona, moldes caseros, incluso moldes de cartón, podemos utilizar esta y es mucho más fácil. Pero hay otro tipo de elementos o de agregados áridos que también podemos utilizar y que tienen la misma capacidad de conformar la mezcla de concreto. Aquí les quiero presentar la fibra plástica, que no es más que esta fibrita de acá, que es una fibra sintética y se utiliza también mucho en obras mucho más grandes. Esta yo la utilizo en macetas de gran tamaño cuando voy a hacer la técnica de vaciado. Esta fibra nos ayuda mucho también a darle un poco más de alivianar, o sea, a que no sea tan pesada la mezcla. Otro tipo de agregado también son el vidrio. En este caso yo tengo esta botella y lo que hace el vidrio, tendríamos que triturarlo, partirlo, romper la botella para poder utilizarla. Nos ayuda como un agregado árido. Esto no modifica la composición de la mezcla, también nos ayuda a poder componer y a dar volumen a la mezcla de concreto. Yo lo utilizo también con macetas de tipo vaciado, al igual que la grava o la gravilla, y podemos crear obras artísticas muy bonitas. Todos estos elementos o todos estos agregados áridos nos ayudan en la composición de nuestra mezcla. Entonces ya tenemos lo que es el cemento y cualquiera de este tipo de agregados puede hacer que podamos componer una buena mezcla. Ahora pasamos al aditivo. En este caso el aditivo es lo que hace la diferencia entre una mezcla de concreto y una mezcla de mortero. El aditivo es un agregado adicional, como su nombre le dice, se adiciona a la mezcla con una finalidad en específica. Yo voy a hablar del aditivo que yo utilizo para hacer mis materas. Como su nombre lo indica, los impermeabilizantes lo que hacen es impermeabilizar, formar una barrera, plastificar la mezcla de concreto o el acabado de las macetas para evitar las filtraciones de agua, que se absorba agua en la materia desde el sustrato en la parte interior hacia afuera.
Yo lo utilizo con una finalidad y es que mis macetas, como se han dado cuenta, son tipo artísticas. Tienen la característica de que la mayoría siempre van pintadas. Entonces, por eso, justamente para proteger esta obra exterior es que yo las impermeabilizo. En este caso solo tengo este poquito de impermeabilizante. Hay varios tipos de impermeabilizante. Este es el impermeabilizante cementoso, que recibe su nombre porque es muy parecido al cemento. Vean la composición, también es un polvo muy parecido al cemento. Y en el mercado hay muchas marcas que tienen pues la característica de impermeabilizar. En este caso yo utilizo este. También lo venden en ferreterías por kilos o ya por gran tamaño, por bultos, que es la mayoría de veces que yo lo utilizo. Pero pues esto se ve a la capacidad de producción que se tiene. Si ustedes apenas están empezando, pues lo más flexible, lo más sencillo es que utilicen todos estos elementos en bajas proporciones. Los impermeabilizantes, al igual que los cementos, tienen la descripción para poder utilizarlos en la proporción que se indica. Yo lo utilizo en medida en proporción, perdón, de una medida con respecto a los demás elementos. Yo lo agrego directamente a la mezcla de concreto y esto lo que hace es que me ayuda a impermeabilizar completamente las macetas y de pronto no correr el riesgo de que pueda quedar mal impermeabilizada o tenga alguna fuga de agua y dañe el diseño. Entonces esto lo que hace es como darme más seguridad para establecer las macetas como obras artísticas, ¿no? Y que tengan una terminación artística y se mantenga el diseño y el color. Otro tipo de impermeabilizante es el impermeabilizante líquido, que viene de este color y tiene también la misma finalidad. Este en su composición se puede preparar y impermeabilizar una vez realizada la obra. Este sí es definido para agregarlo directamente en la preparación de la mezcla. Al ser líquido, este impermeabilizante tiene especificado la dosificación entre 0.5 litros para cada 100 kilogramos. Entonces imagínense lo que concentrado pues que es este impermeabilizante. Yo lo utilizo también diluido en agua en proporción a una medida. Hay otros muchos tipos de impermeabilizante. Dentro de estos están los impermeabilizantes acrílicos. El acrílico, no digo que no, pero me esquivo un poquito de comprarlos porque al elaborar la maceta se elabora con mortero y después de que está realizada la maceta es que pasamos a impermeabilizarlo poniendo el impermeabilizante con brocha o con rodillo. Pero se debe tener en cuenta que si vamos a utilizar este tipo de impermeabilizantes acrílicos, de manera externa se debe impermeabilizar tanto por dentro de la maceta como por fuera de ella y que quede más o menos unas 3 capas y que quede pues bien protegida, como para que nos garantice que la obra, que no vayan a haber filtraciones de agua y que la obra no se vaya a dañar. La pintura en este caso, el dibujo, el diseño, es simplemente eso. Ahora pasamos al hidratante, es el último elemento que compone nuestra mezcla y el hidratante no es más que agua, agua pura, agua limpia. En la composición del cemento está el clinker, que se compone de roca caliza, algunos óxidos llevados a alta temperatura nos dan como resultado el clinker, más el yeso. Y esta composición, esta unión es lo que nos da como resultado el cemento. Por acción del agua es lo que hace que se convierta como en un pegante y empiece a como amarrar cualquiera de todos estos agregados áridos, a unirlos, a compactarlos y por la acción del fraguado pues va endureciendo y va ganando resistencia. Así que el agua es muy importante, por supuesto, en la composición de nuestra mezcla de concreto en una buena proporción. Es lo que nos permite que el cemento incluso no se agriete. Cuando el concreto. Cuando el concreto empieza a perder humedad rápidamente,
va secando esos componentes y el cemento no alcanza a amarrar, digámoslo así, a todos los agregados áridos, así que por eso es que empiezan a aparecer las grietas. Así que el agua es muy importante, el saber hidratar muy bien la mezcla. Después de que ya está aplicada y empieza a perder humedad, tenemos que primero dejar la mezcla en un ambiente de sombra, en un ambiente ventilado, pero nunca forzar su secado por afán de querer entregar una obra rápido o que tenemos afán. Esto no se debe hacer. Y de esta manera ya tenemos, digamos que clasificados todos los elementos que pueden llegar a componer nuestra mezcla. Tengan en cuenta que la composición de cemento, arena y agua se conoce como mortero. Y es un tipo de mezclas, de las muchas mezclas que se pueden llegar a preparar con cemento, es un tipo de mezcla que también utilizan mucho quienes elaboran macetas. Yo en este caso utilizo el concreto que ya se compone con un aditivo y es justamente por mi necesidad, porque yo hago macetas artísticas. Es simplemente esa la finalidad de hacer una mezcla de concreto. Pero se puede preparar con cemento, se puede preparar el mortero, se puede preparar la pasta piedra que también ya la hemos visto acá. Así que a la hora de preparar macetas de concreto pueden elegir entre todos estos elementos el que mejor les convenga dependiendo de la técnica que van a utilizar. Un tipo de cemento blanco o cemento gris, el que tengan acceso, un tipo de agregado árido, la arena, la marmolina, dependiendo la técnica que vayan a utilizar para la elaboración de las macetas. Eso es muy importante. Esta mezcla la puedo utilizar en la técnica con soporte textil, incluso con soporte de malla, también para moldes caseros y vaciados. Como simplemente eso es una demostración, entonces voy a utilizar este molde de silicona para poder vertirlo acá y ya pues terminar con la demostración y la elaboración de nuestra mezcla de concreto. Recuerda dejarme una manito arriba si te gustó este video, comparte con quien veas que le pueda gustar esta información o servir y nosotros nos vemos en un próximo video con más ideas creativas. Hasta pronto, bye.